El 25 de noviembre de 1901, el médico psiquiatra alemán con intereses en neuropatología, neurobiología del envejecimiento e histopatología, Alois Alzheimer, recibió como paciente a Auguste Deter, una mujer de 51 años que mostraba signos de demencia. Tras su muerte 5 años después, su cerebro e historia clínica fueron enviados a Múnich, donde fueron estudiados por Alzheimer y el psiquiatra Emil Kraepelin. Ese mismo año, Alzheimer presentó por primera vez el caso en una conferencia y en 1907 compartió al mundo la publicación clásica del caso, donde describió las anormalidades neuropatológicas características de la enfermedad, vinculando psiquiatría con neurología y observaciones clínicas con las fases biológicas de trastornos mentales. Ahora vamos a responder la pregunta ¿qué es el Alzheimer? Lo primero es aclarar que es un tipo de demencia. Las demencias son consideradas como un síndrome desde la segunda mitad del siglo XIX, y conforme avanzaron las neurociencias, fueron mejorando los criterios de diagnóstico para los diversos tipos de esta. La quinta versión del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psicología, DSM-5, categoriza la demencia como un trastorno neurocognitivo. Estos son trastornos adquiridos en el que el déficit clínico principal es de la función cognitivas. Y hay 3 categorías: delirium, trastorno neurocognitivo menor y mayor. La EA está clasificada como un subtipo de TNC leve y mayor. Estos son los dominios sintomáticos estudiados para el diagnóstico de la demencia. Para el diagnóstico de una TNC debido a EA se tienen que cumplir ciertos criterios. El DSM-5 propone que en primer lugar se cumplan los criterios de un TNC mayor o leve. En segundo lugar, que se presente un inicio insidioso y una progresión gradual del trastorno en uno o más dominios cognitivos. En tercer lugar, que se cumplan los criterios de la enfermedad de Alzheimer probable o posible. Y por último, que la alteración no se pueda explicar mejor por otro trastorno, enfermedad o por los efectos de alguna sustancia. A nivel celular, existe un vínculo directo entre la degeneración de las células encefálicas que producen y responden a la acetilcolina y la EA, habiendo una pérdida cercana al 90% de la acetilcolina en los cerebros de personas que la padecen. La acetilcolina es un neurotransmisor que parece desempeñar un papel crucial en la activación, atención, memoria y motivación. Y el encéfalo es la parte del sistema nervioso central que está formado por el cerebro, el tronco encefálico y el cerebelo. Los exámenes encefálicos revelan una disminución del hipocampo, cuyas funciones se relacionan con la memoria, en la gente que sufre de EA. En las últimas décadas, la neuroimagen ha jugado un papel importante en el estudio de la EA y otras demencias. A medida que nos acercamos a tratamientos más efectivos, experimentamos una mayor necesidad de utilizar marcadores de lesión cerebral temprana. Los métodos básicos de imagen en el diagnóstico de la EA se dividen en estudios metabólicos y estudios estructurales del encéfalo. Los primeros pertenecen al área de medicina nuclear y permiten la evaluación tridimensional de la distribución y concentración de un trazador radioactivo, cuya captación a nivel del tejido cerebral refleja el metabolismo regional. En palabras más simples, se pueden lograr imágenes de la actividad cerebral, con lo que se pueden representar cambios corticales de la corteza cerebral tempranos en el deterioro cognitivo leve y en la EA presintomática. El papel tradicional de estas técnicas ha sido identificar para descartar causas tratables, como por ejemplo tumores. Avances recientes en la tecnología de resonancia magnética permiten comparar imágenes tridimensionales precisas obtenidas a lo largo de periodos prolongados, lo que permite rastrear los cambios estructurales progresivos en el encéfalo. La RM tiene además la capacidad de obtener información sobre el funcionamiento cerebral. Llamada resonancia magnética funcional, permite, entre otras cosas, identificar el sistema basal de redes neuronales activas, evaluar la integridad de vías neuronales e identificar los correlatos neuroanatómicos de los procesos cognitivos. Con esto, se pueden detectar cambios tempranos que anteceden a un déficit cognitivo clínicamente evidente. Es probable que los refinamientos futuros en las técnicas de neuroimagen ayuden en el diagnóstico temprano, la evaluación de tratamientos potenciales y el esclarecimiento de los mecanismos patogénicos de la EA. Ahora vamos a hablar de los aspectos funcionales relacionados a la EA. Para esto, primero abordaremos la conectividad cerebral. El cerebro humano es una compleja red de regiones interconectadas estructural y funcionalmente. La conectividad estructural se basa en el principio de segregación, que entiende que existen tareas asociadas a regiones concretas del cerebro y estudia la red de conexiones físicas de conjuntos de neuronas enlazadas. Mientras que la conectividad funcional se basa en el principio de integración, el cual establece que las funciones cerebrales están ligadas de manera dinámica a través de diferentes áreas. La exploración de la conectividad cerebral proporciona nuevos horizontes de estudio de la organización del cerebro humano, confirmándose así en estudios neurocientíficos que la comunicación funcional entre las regiones del cerebro desempeña un papel clave en los procesos cognitivos complejos.
En neuroimagen, el término conectividad funcional se ha utilizado en RMF con referencia a las correlaciones que existen entre dos regiones cerebrales distintas, proporcionando imágenes de actividad en partes del cerebro cuando está llevando a cabo una tarea o en reposo. La RMF tarea ha proporcionado información acerca de las diferentes áreas cerebrales relacionadas con procesos cognitivos complejos, aunque debido a la larga duración de las tareas dentro de la máquina, se ha hecho difícil su aplicación en determinadas poblaciones clínicas. La RMF reposo, sin presentar una tarea o estímulo específico, estudia la actividad cerebral en reposo que permite observar los circuitos de conectividad funcional a nivel individual. A continuación, nos vamos a centrar en esta última. El estudio del cerebro como conjunto de circuitos conformado por regiones separadas pero funcionalmente conectadas abre una puerta para relacionar esta información con los comportamientos humanos y determinar cómo estas relaciones se alteran ante la presencia de trastornos clínicos. La RMF reposo ha permitido a los investigadores establecer como objetivo la búsqueda de un biomarcador de conectividad funcional, midiendo el índice de esta conectividad por cada individuo y posteriormente comparando estos índices entre grupos. En otras palabras, sirve como una herramienta para identificar disfunciones o desconexiones de diversos circuitos neuronales relacionados con la neurodegeneración de funciones cognitivas específicas entre las diferentes clases de demencias. Entre todos los tipos de demencia, la enfermedad de Alzheimer se conoce como el síndrome más paradigmático de desconexión, ya que incluso en estudios neuroanatómicos se ha demostrado una interrupción de las vías entre el área más relacionada con esta enfermedad, el hipocampo, y otras áreas cerebrales. Debido a esto, los estudiosos de RMF reposo se han centrado en analizar fundamentalmente el circuito de activación por defecto, circuito en el que el hipocampo tiene un papel fundamental, encontrándose una menor conectividad entre regiones pertenecientes a este circuito. Estos hallazgos permiten el uso de los índices de conectividad funcional espontánea del hipocampo como marcador preclínico de la enfermedad. Esta forma de relacionar las diferencias en conectividad funcional con variables clínicas de manera dimensional nos permite acercarnos a la comprensión de trastorno como la EA desde una perspectiva más neurobiológica que solamente basada en el diagnóstico clínico. Le da una gran relevancia a la técnica en el área clínica y brinda un puente entre las dos áreas. Para finalizar, los invito a reflexionar sobre los alcances de técnicas de análisis de la conectividad funcional en estado de reposo, como el RMF reposo, para entender la arquitectura funcional del cerebro humano.